Antes de comenzar, tengo un pedido muy importante que hacer. Si crees en el poder de Dios y deseas crecer en la fe, deja ahora tu amén en los comentarios y suscríbete para recibir el mensaje de Dios diariamente. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un desierto espiritual, sin salida, sin esperanza, sin ver las bendiciones de Dios? Quizás has estado esperando durante años, sembrando en terreno árido, y te preguntas, ¿vale la pena seguir creyendo? Hoy te traigo una respuesta poderosa. Descubrirás cómo la fe puede transformar incluso el terreno más seco, cómo puedes ver el milagro de Dios en tu vida cuando menos lo esperas. Y, lo más importante, aprenderás a confiar en las promesas de Dios incluso cuando el camino parece difícil. Lo que estás a punto de escuchar es una revelación profunda que cambiará tu vida. Este video no solo te mostrará cómo esperar en fe, sino cómo actuar, cómo sembrar aunque no veas resultados inmediatos. Porque a veces las bendiciones más grandes de Dios llegan después de una larga espera. Si te has sentido perdido, si has estado esperando una respuesta, este mensaje es para ti. Y lo mejor de todo es que al final de este video tendrás una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa confiar en el poder de Dios. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas al canal. Sé que muchos que ven nuestros videos aún no están suscritos, pero es ahora cuando más necesitas este mensaje. Así que, ¿por qué esperar más? Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos transformadores. ¿Estás listo para descubrir cómo puedes ver el río de oro en medio de tu desierto? Quédate hasta el final y descubre cómo tu fe puede cambiarlo todo. Hay momentos en nuestra vida en los que los sueños que tenemos no parecen tener sentido. Llegan de manera inesperada, trayendo imágenes que nos dejan perplejos, sin una dirección clara. Sin embargo, en la Biblia Sagrada encontramos muchos ejemplos que nos muestran que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, utiliza los sueños para revelar sus promesas y profecías. Al igual que José en el Antiguo Testamento, quien recibió revelaciones a través de los sueños, Génesis 37, 5-10, los sueños pueden ser una forma de que Dios se comunique con nosotros, incluso cuando no entendemos el mensaje en ese momento. En la historia de Lemuel, un joven agricultor, encontramos una ilustración perfecta de cómo Dios usa los sueños para guiarnos. Lemuel soñaba repetidamente con un río de oro en medio de un desierto árido. Aunque al principio estos sueños parecían desconcertantes, algo profundo se ocultaba en ellos. El río de oro representaba las bendiciones divinas que aún no podía ver, pero que estaban por llegar. A veces, nuestras vidas pueden sentirse como ese desierto vacío, lleno de incertidumbre y dificultades, pero estos sueños nos invitan a mirar más allá de las circunstancias presentes, recordándonos que la bendición y la gracia de Dios están esperando ser reveladas. Es fundamental recordar que la interpretación de los sueños no siempre es inmediata, como sucedió con Lemuel. Fue un anciano sabio llamado Eitan quien le reveló el significado detrás de sus sueños. Eitan explicó que el desierto representaba la vida de Lemuel en ese momento, aparentemente vacía y difícil, pero el río de oro era un símbolo de las bendiciones espirituales que Dios estaba preparando para él. Esto nos enseña que a veces debemos tener paciencia y esperar en fe el tiempo perfecto de Dios. En la Biblia, vemos que muchas promesas de Dios requieren paciencia y perseverancia antes de que se materialicen, tal como en el caso de Abraham, quien esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa divina. Génesis 12, 1-3. La clave aquí es actuar en fe, tal como lo hizo Lemuel. Después de años de esperar y de sentir que nada cambiaba, Lemuel decidió sembrar en un terreno árido, confiando en las palabras del sabio.
De manera milagrosa, la cosecha llegó, demostrando que las bendiciones de Dios son tan valiosas como el oro que había visto en su sueño. Este milagro no solo fue una confirmación del poder de Dios, sino también una lección sobre cómo nuestras vidas pueden florecer incluso en los momentos más difíciles, cuando confiamos en su promesa de redención y salvación. En las Escrituras se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y a través de esa fe podemos experimentar los milagros de Jesús en nuestras propias vidas. Lo que nos enseña la historia de Lemuel es que Dios nos habla a través de los sueños, pero también nos enseña a escuchar su voz en medio del silencio. A veces, los sueños pueden parecer confusos o sin sentido, pero debemos confiar en que, detrás de cada experiencia, Él está revelando su propósito divino. El Espíritu Santo nos guía para interpretar esos mensajes, y nuestra tarea es esperar con paciencia, actuar con fe, y creer que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Tal como lo expresó Jesús en sus parábolas, la fe mueve montañas, y con ella podemos recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en el momento justo. La salvación y la misericordia de Dios siempre están disponibles para aquellos que creen y esperan en su poder. Lemuel era un joven agricultor, cuyo corazón estaba lleno de esperanza, pero su vida parecía estar atrapada en un desierto de dificultades. Durante años trabajó arduamente la tierra, pero a pesar de su esfuerzo, los resultados eran mínimos. Su vida parecía ser una serie de días vacíos, donde cada amanecer traía consigo más dudas que respuestas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Lemuel nunca perdió la fe en las promesas de Dios, pues creía firmemente que, aunque su vida parecía árida como un desierto, las bendiciones de Dios podrían surgir en cualquier momento, tal como el río de oro que había visto en sus sueños. Esta fe era la semilla que mantenía su esperanza viva en medio de la adversidad. El desierto, en la narrativa de Lemuel, simbolizaba mucho más que un lugar físico. Representaba el estado de su alma, un terreno seco que, aunque aparentemente vacío, albergaba las semillas de una fe inquebrantable. En las Escrituras encontramos que el desierto también fue un lugar de preparación para muchos de los grandes hombres y mujeres de fe. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de recibir la revelación divina que lo llevaría a liberar al pueblo de Israel. Éxodo 3:1-12. El desierto no es solo un lugar de prueba, sino también un lugar de transformación, donde la fe se fortalece y la paciencia se cultiva. Cada vez que Lemuel soñaba con el río de oro en el desierto, sentía que Dios le estaba enviando un mensaje. Aunque no podía ver el río, ni sentir la frescura de sus aguas, sabía que el sueño era una promesa de bendiciones que aún no podía comprender. Los sueños, en este sentido, son una forma en que Dios nos habla, revelándonos lo que está por venir, aunque en el momento no entendamos el significado completo. El profeta Habacuc nos recuerda que, aunque la visión tarde en cumplirse, esperadla, porque ciertamente vendrá. Habacuc 2:3. La fe es la clave para entender que, incluso cuando el futuro parece incierto, las promesas de Dios no fallarán. La vida de Lemuel se convirtió en un testimonio de perseverancia. Decidió actuar en fe, sembrando en un terreno que otros consideraban inútil. En ese desierto, Lemuel no solo sembró semillas de grano, sino también semillas de esperanza, creyendo firmemente que, al igual que Dios proveyó un río de oro en sus sueños, Él también proveería una cosecha milagrosa. El acto de sembrar en terreno árido simbolizaba su fe en las promesas divinas, demostrando que la esperanza y la fe pueden florecer incluso en las circunstancias más desoladoras. Así como la palabra de Dios nos dice que el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. Salmo 126, 5, 6. Lemuel experimentó la dicha de ver su fe recompensada. El desierto de Lemuel
también nos enseña sobre el poder de la paciencia y la espera. Aunque el río de oro aún no se veía, Lemuel mantenía su fe, confiando en que las bendiciones de Dios llegarían en el momento justo. La espera no fue fácil, pero durante ese tiempo su corazón se fortaleció y su confianza en Dios se profundizó. Es en esos momentos de espera donde la misericordia divina nos prepara para recibir algo aún más grande. Al igual que las parábolas de Jesús, que nos enseñan a esperar con fe, el desierto de Lemuel nos recuerda que las bendiciones de Dios no siempre llegan de inmediato, pero son seguras y valiosas cuando finalmente llegan. El viejo sabio, Eitan, representaba la sabiduría y la revelación divina que puede llegar a nuestras vidas cuando buscamos respuestas sinceras. Lemuel, al principio desconcertado por los repetidos sueños sobre el río de oro en un desierto árido, se acercó a Eitan con la esperanza de entender el mensaje detrás de su visión. Eitan, con su mirada llena de compasión, le explicó que los sueños de Lemuel no eran simples fantasías, sino revelaciones divinas que mostraban la promesa de bendiciones por venir. A veces, los sueños pueden parecer confusos o incluso insensatos, pero al igual que las enseñanzas de Jesús a través de sus parábolas, cada uno tiene un significado profundo si estamos dispuestos a buscar la verdad detrás de ellos. Los discípulos, al igual que Lemuel, a menudo tenían dudas sobre las enseñanzas de Cristo, pero Él les explicó que con fe llegarían a comprender. La interpretación de los sueños no es un acto de adivinación o mera curiosidad humana. Es un acto de fe y un proceso de revelación a través del Espíritu Santo. En las Escrituras vemos que Dios usó los sueños de manera poderosa para comunicar su voluntad, como sucedió con el faraón de Egipto y el sueño que tuvo José. Génesis 41, 14, 16. El sueño del faraón no tenía sentido hasta que José, guiado por Dios, le dio la interpretación correcta. De igual manera, Eitan le enseñó a Lemuel que, aunque los sueños pudieran parecer desconectados de su realidad, había un mensaje divino oculto en ellos, uno que solo podría entenderse al actuar con fe y paciencia. La sabiduría de Dios a menudo se revela en los momentos de confusión, cuando más necesitamos su guía. Es importante entender que la interpretación de los sueños no depende de la lógica humana, sino de la revelación que Dios nos da. Cuando Lemuel, con la guía de Eitan, comprendió que el desierto representaba su vida en ese momento de lucha y que el río de oro representaba las bendiciones espirituales que estaban por venir, pudo empezar a ver su situación bajo una nueva luz. Esto se relaciona con las enseñanzas de Jesús sobre la fe, cuando le dijo a los discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas. Mateo 17:20. A través de esa fe, Lemuel pudo comenzar a interpretar sus sueños y entender que las bendiciones de Dios están siempre a la vuelta de la esquina, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperadas. La interpretación de los sueños también puede enseñarnos a ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. En la vida de Lemuel, el desierto representaba la aparente vacuidad y dificultad, pero con la revelación de Eitan, comprendió que el desierto no era el final, sino el lugar donde se gestaban las bendiciones de Dios. Esto se relaciona con las enseñanzas de Cristo sobre la perseverancia y la esperanza en tiempos de prueba. Jesús, al explicar a los apóstoles que el reino de Dios es como una semilla que crece de manera oculta antes de dar fruto, Marcos 4, 26, 29, les mostró que los procesos invisibles, como los sueños, son esenciales para el cumplimiento de la voluntad divina. Finalmente, la interpretación de los sueños nos invita a esperar en Dios con paciencia y a confiar en su tiempo perfecto. Aunque los sueños de Lemuel parecían incomprensibles al principio, Eitan le enseñó a ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios tiene un plan divino.
En la Biblia se nos habla continuamente sobre la importancia de esperar en el Señor, como se expresa en el Salmo 27:14. Espera en el Señor, sé fuerte y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Los sueños, en este sentido, son como un recordatorio de que Dios está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. Lemuel, después de recibir la interpretación de sus sueños, llegó a un momento crucial en su vida, el momento de actuar en fe. Aunque el terreno donde debía sembrar parecía árido y vacío, él decidió confiar en las promesas de Dios y actuar conforme a la revelación que había recibido. A veces, cuando enfrentamos pruebas en nuestras vidas, nos sentimos tentados a rendirnos, a pensar que nuestros esfuerzos no valen la pena. Sin embargo, la fe verdadera se demuestra cuando, a pesar de las dificultades, decidimos seguir adelante, confiando en que Dios cumple sus promesas, tal como Él lo dijo en la Biblia. En Hebreos 11:1, la Escritura nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al igual que Lemuel, podemos ser llamados a actuar sin tener toda la certeza visible, pero confiando en que Dios está obrando a nuestro favor. Actuar en fe implica una confianza plena en el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con nuestras expectativas. El joven agricultor, al sembrar en un terreno tan seco y aparentemente infértil, estaba poniendo en práctica esa fe. El acto de sembrar, a pesar de no ver frutos inmediatos, es un testimonio de que las bendiciones de Dios, aunque a veces invisibles, están siempre en movimiento. Jesús enseñó a sus discípulos sobre el poder de la fe en numerosas ocasiones. En Mateo 17:20 les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas. Para Lemuel, ese grano de mostaza se convirtió en la semilla que sembró en su desierto de vida, esperando el milagro que Dios tenía preparado para él. Además, actuar en fe significa obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos completamente el plan divino. En la historia de Lemuel, el joven agricultor tenía que decidir si confiar en lo que había aprendido o dejarse vencer por la desesperación. La obediencia a la voluntad de Dios, aunque a veces desafiante, nos lleva a experimentar los milagros de la redención y la misericordia de Dios. Recordemos la historia de Noé, quien construyó un arca en obediencia a un mandato de Dios, a pesar de que nunca antes había llovido. Génesis 6, 9, 22. Al igual que Noé, Lemuel tuvo que confiar en un plan que no comprendía completamente, pero que estaba lleno de promesas de bendición y salvación. El momento en que Lemuel vio la cosecha milagrosa fue un recordatorio de que las promesas de Dios se cumplen a su debido tiempo. A veces la espera es larga y nos encontramos en momentos de incertidumbre, pero Dios nunca olvida a aquellos que actúan en fe. Jesús enseñó a sus discípulos que, aunque el reino de Dios puede comenzar como una pequeña semilla, crece y da frutos abundantes. Marcos 4:30-32. La fe de Lemuel, que comenzó como un simple acto de obediencia, terminó en una cosecha que superó toda expectativa. Este milagro demuestra que, aunque las bendiciones de Dios pueden tardar, siempre llegan con un poder transformador que cambia nuestras vidas de maneras inimaginables. Por último, actuar en fe también implica ser testigos de la gracia de Dios en nuestras vidas y compartir esos testimonios con los demás. Cuando Lemuel vio los frutos de su paciencia y fe, pudo compartir su historia con otros, alentándolos a confiar en las promesas divinas. En la Biblia se nos llama a ser testigos de la obra de Dios, a contar cómo Él ha transformado nuestras vidas. En Apocalipsis 12:11 leemos que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Al igual que Lemuel,
Cada uno de nosotros puede ser un testigo viviente de la bondad de Dios, mostrando al mundo que, aunque las circunstancias parezcan desoladas, siempre hay esperanza y salvación en Cristo. La historia de Lemuel nos enseña lecciones profundas sobre la vida espiritual y la relación con Dios. Uno de los aspectos más importantes es cómo los sueños, aunque al principio puedan parecer desconcertantes, pueden ser medios a través de los cuales Dios nos habla. Muchas veces en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a dificultades, nos preguntamos si estamos siendo escuchados por Dios, pero los sueños y las visiones son una manera en que Él puede guiarnos en medio de nuestra confusión. En los momentos de lucha, cuando parece que nada tiene sentido, debemos recordar que Dios siempre tiene un propósito divino. Como Jesús enseñó en las parábolas, muchas veces los caminos de Dios no son los que esperamos, pero siempre son los mejores para nuestro crecimiento espiritual y nuestra salvación. Al igual que Lemuel, cuando se sintió perdido en el desierto, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, aunque aún no podamos ver todos los detalles. Una de las grandes lecciones que podemos aprender de Lemuel es la importancia de la paciencia. En el mundo actual, donde todo parece ser instantáneo, esperar se ha convertido en un desafío. Sin embargo, la espera activa, en la que confiamos en las promesas de Dios, es una de las formas más puras de demostrar fe. El desierto en el que Lemuel vivió no era solo un lugar físico, sino un espacio espiritual donde su fe fue probada y fortalecida. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de personajes como Abraham, quien esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Génesis 12, 1-3. La paciencia nos enseña a depender completamente de Dios, sabiendo que su tiempo es perfecto y que todo se cumple según su voluntad. Otra lección poderosa que nos ofrece la historia de Lemuel es cómo actuar con fe, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. A veces podemos sentir que nuestras vidas están estancadas o que nuestros esfuerzos no tienen sentido, pero actuar en fe significa que, incluso en la adversidad, seguimos adelante confiando en que Dios está obrando en nosotros. La siembra de Lemuel en un terreno árido nos recuerda que a veces debemos tomar pasos valientes, aunque no podamos ver los resultados inmediatos. La fe no siempre se trata de esperar a que las circunstancias cambien, sino de tomar decisiones que reflejen nuestra confianza en que, a través del poder de Dios, los milagros pueden ocurrir. Jesús mismo nos enseña que cuando actuamos con fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Mateo 17:20. Además, la historia de Lemuel nos recuerda que las bendiciones de Dios son siempre mayores de lo que podemos imaginar. A veces, cuando enfrentamos desiertos en nuestras vidas, no entendemos cómo las promesas de Dios se pueden cumplir en medio de la adversidad. Sin embargo, como el río de oro en el sueño de Lemuel, las bendiciones divinas siempre están en camino, incluso cuando no las podemos ver. En la Biblia, Dios nos promete que su gracia y misericordia siempre nos seguirán. Salmo 23:6. La paciencia de Lemuel y su decisión de confiar en el plan de Dios resultaron en una cosecha milagrosa. De la misma manera, nuestras vidas pueden florecer de formas asombrosas cuando permanecemos firmes en nuestra fe, esperando con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas. Finalmente, el testimonio de Lemuel es un recordatorio de que, en los momentos más difíciles, siempre debemos recordar las promesas de Dios y esperar en Él. Al final, su historia nos muestra que las bendiciones de Dios no siempre llegan de manera inmediata, pero cuando llegan, son mucho más grandiosas de lo que podemos imaginar.
Así como Lemuel experimentó una cosecha milagrosa después de mucho tiempo de esperar, todos los creyentes están llamados a esperar con esperanza en las promesas de Dios. El Espíritu Santo nos guía en este proceso de espera, dándonos paz y fortaleza para seguir adelante. Como dice en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La lección final es clara. Nuestra fe debe ser como la de Lemuel, confiando en que el río de oro, las bendiciones de Dios, están por llegar. Hemos llegado al final de este viaje de fe y revelaciones. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para actuar con fe incluso cuando las circunstancias parecen inciertas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte cómo las lecciones de este video tocaron tu corazón. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos transformadores. Haz clic en el siguiente video recomendado que aparece en la pantalla y sigue creciendo en tu camino espiritual. Dios tiene algo increíble para ti.